hay más inscripciones. Más inscripciones. Sí, pero eso no son partidos No políticos. son partidos, son de acuerdo, pero por eso mismo. Y verticalmente también tienes cada vez más movimientos locales, regionales, alimentados un poco por la descentralización. Ahora es un botín interesante, digamos, a postular a un gobierno local, formar tu propio movimiento, separarte del partido al que pertenecías. Entonces la fragmentación creciente... No es por botín, no es por botín, no Jaime, por botín, sino porque los partidos no son representativos. Mira, por ejemplo, el caso del APRA. El caso del APRA tienen un presidente aprista, no sé si hay un gobierno aprista, que es un fenómeno, una cosa distinta. Hay una enorme cantidad de muy buenos profesionales apristas que están impedidos de participar en la administración pública por ser apristas. Y sus dirigentes no los defienden. Hay realmente muy buenos... Hay muchísima gente, hay muy buenos profesionales, no solamente en Lima, sino en las provincias. Y que han tenido una pena... en muchísimos campos. He estado el otro día en una reunión con ingenieros eléctricos de la... Realmente muy interesante. Entonces, pero en general lo que hay es una crisis de representación, convierten al partido en un simple aparato electoral, ¿sí? Y no vuelve a ser, cierran la Casa del Pueblo, que fue siempre prácticamente, era un club político, era una cofradía religiosa, era un comedor popular, era un lugar de encuentro del pueblo. Clases hasta de inglés ahí, creo. Por supuesto. Entonces, Haya siempre tenía esa obsesión porque la gente se educara. Y entonces, al haber una crisis de representación de todos los partidos, imagínense si eso pasa con el principal partido del país, ¿qué pasa con el resto? Y entonces, es natural que en las regiones, así como el gasto público está más cerca de la gente, también encuentran sus fórmulas de organización. Y esos frentes, cuando tú vas a Ica, cuando vas a Lambayeque, por ejemplo, o vas a cualquier departamento del Perú, esos movimientos regionales están compuestos por gente de distintos orígenes políticos. Entonces, ahí está, naturalmente todavía son movimientos embrionarios, movimientos a los cuales quizá le falta cierta consistencia, pero están siendo movimientos muy representativos. Ahora, la ley en el Perú es una ley que está mal hecha. Entonces, si mañana, el 3 de octubre, en las elecciones regionales, unos movimientos regionales ganan las presidencias, digamos, de los 20 departamentos más importantes, son 20 departamentos del Perú, y deciden juntarse para poner un candidato a la presidencia, la ley no se los permite. Entonces, la ley electoral y la ley en general está mal organizada, pero en las regiones se están creando movimientos muy interesantes. Hay dirigentes regionales muy interesantes en el Perú. Digamos, un dirigente, he hablado yo de la costa mucho, pero un dirigente como Iván Vázquez en Loreto, es un dirigente sofisticado, es un dirigente preparado. En Lambayeque es muy probable que haya muy pronto un presidente regional muy competente como Juan José Salazar, exministro de Agricultura del gobierno de García, que va a ser un presidente independiente, no va a ser un candidato del APRA. En Piura hay un presidente interesante como Treyes, hay un candidato alternativo como Javier Atkins. Juan Manuel Guillén en Arequipa tendrá muchos defectos para la derecha limeña, pero es un presidente, es un hombre muy formado, es un intelectual importante. No, es muy interesante lo que está pasando, ¿no? Claro, pero estas personas, salvo Treyes, no pertenecen a ningún partido político, sino a sus propios movimientos, de modo tal que si ellos quisieran articular digamos, dar el salto hacia la competencia nacional, ser candidatos nacionales, ¿qué hacen? Digamos, tendría que formar su propio partido. Los flujos no están organizados porque no hay un sistema de partidos. Compara tú pues con Chile para hacer la comparación de siempre, ¿no? Tienen un sistema prácticamente bipartidista, organizado, sí, predecible. Pero ¿qué ocurre si una suma significativa de esos frentes regionales se coaligan? ¿Por qué no puede haber coaliciones políticas? Porque cuando los sistemas de partidos están en crisis, la manera de enfrentar esa crisis es tratar de formar coaliciones que sean más representativos que los partidos que ya no representan a nadie. Entonces, yo creo que de ahí va a salir algo interesante. No hay ninguna razón, eso es lo que yo creo y eso es lo que yo quiero, que así como la vitalidad económica se traslada a las provincias o se comparte entre Lima y las provincias, no hay ninguna razón para pensar que no va a ocurrir lo mismo en la política. Va a tener que ocurrir lo mismo en la política, que esos frentes regionales van a encontrar en algún momento el cauce para hacerse oír en el país. Yo creo que ese es un fenómeno que hay que mirar con mucha atención. Un proceso inductivo, de abajo hacia arriba. Sí, como tiene que ser la política.
como tiene que hacer la política. Bueno, pero claro, esa sería una coalición de agrupaciones regionales, no una coalición de partidos nacionales. Es una cosa distinta. Pero Jaime, ¿qué partidos nacionales? Viene un señor como el señor Castañeda, que entiendo que quiere ser candidato a la presidencia, y entonces decide que no participe en las elecciones municipales. Y el día límite, según la ley, todos sus alcaldes renuncian. Ese partido se queda sin gente. Ese es un partido nacional. No, ese no es un... Lo mismo le pasó al Partido Popular Cristiano. ¿Qué cosa es Perú posible de Alejandro Toledo? Entonces, si uno tuviese un sistema de partidos sólido, podría mirar por encima del hombro esos frentes regionales. Pero yo creo que en el país, Jaime, están pasando cosas nuevas que son fenómenos muy interesantes, son fenómenos enormemente prometedores. Este es un país que está en un momento único de su historia. Único de su historia. Fíjate, ha pasado la crisis internacional, la crisis económica aparentemente más rápido. Ahora tenemos la gran amenaza de europea, con la crisis griega y con la crisis española. Termino con esta idea. Pero hay un enorme jalón mundial a través de China e India para los mercados emergentes. El Perú está en una posición única. Lo que le falta al Perú no son recursos naturales, no es un sitio en el mercado internacional, lo que le falta es una organización política más eficiente. Y yo creo que eso no lo dan los viejos partidos, eso lo tiene que dar una fórmula nueva, y yo creo que los frentes regionales son parte de este componente. Vamos a ir a una pausa y regresamos.